tanto con Vicente Albornoz como con Fausto Ortiz, etcétera. Yo he venido hablando, y creo que a usted se lo comenté hace como un mes y medio, mi querido Walter, gusto de saludarlo, buenos días, que había una marcada iliquidez, y que sobre todo por estos lados del mundo, es decir, en Guayas y en la costa, siempre es un sitio que se mueve mucho con el comercio, los negocios se mueven mucho por el comercio, no pasa en otras partes porque hay trabajo sobre todo con el gobierno y sus circunstancias, y así es, hay mucha iliquidez. Ante esta permanente pregunta mía, Alberto Dajic nos dijo a todos los que nos ven a través de I99 TV y nos escuchan en Radio I99, nos dijeron que había una idea, que se podría empaquetar todos los valores que se les debían a los contratistas y a los proveedores, que sumaban como 2.500 millones de dólares, hacer un bono, pagar con bonos, y eso generaría un bienestar y evitaría un problema para el gobierno. A mí me pareció una idea realmente fresca. Se la dije al ministro de Finanzas en una reunión que tuvieron la bondad de invitarme el día jueves pasado. Se la dije primero ante un grupo de periodistas y de editorialistas de medios de comunicación, y luego en lo personal. Pero lo que pasa es que yo soy amigo de Alberto, yo he hablado siempre con Alberto, tal. Pero eso no nos haría ver como un gobierno serio, porque estamos haciendo las cosas como podemos. Entonces, mi pregunta, y ayer se lo hice a Fausto Ortiz, y en la tarde los escuché a mis compañeros del Diálogo de la Tarde hablando con el amigo, el economista Albornoz de Quito, que tiene un programa aquí todas las semanas también, tiene un segmento y un programa, pues dicen una cosa, pero el problema, Walter, y usted entiende mucho de política, el problema es que esto es lo que primero molesta a la gente, la iliquidez. Dice Vicente Albornoz, no, pero que es la responsabilidad, se farrearon 14 años. Pero esto no es una empresa privada, es el Ecuador, es un país, y la gente necesita para poder tener digámoslo así, no sencillamente cumplir con sus obligaciones y tener armonía y tranquilidad. ¿Qué opinión le merecen todos estos? Mi pregunta es concretamente, ¿se debe hacer eso? ¿Se puede hacer eso? Y ante las preguntas de los otros amigos, su criterio, Walter Espurri. Buenos días. Buenos días, gracias por esa explicación de la situación. Yo creo que debemos esperar a que en estos momentos que ya vino el desembolso del Fondo Monetario, que vino la plata que anteriormente dio el fondo por la entrega de los derechos especiales de giro, que el gobierno priorice el pago de los atrasos y que reduzca sustancialmente los atrasos. Luego también el gobierno está recibiendo más ingresos petroleros. Sí, señor. Entonces debe también aplicar ese dinero para atender los atrasos. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es, a raíz de octubre, la situación de liquidez del gobierno tiene que haber mejorado. Hasta octubre no había recibido mayores cantidades de fondos del exterior durante todo el año. Al contrario, había tenido que amortizar más de lo que recibía. O sea que en ese sentido, la liquidez que ganó a fines del año pasado se les fue. Entonces, yo lo que pienso esencialmente ahora es que el gobierno debe estar reduciendo los atrasos, aprovechando esa liquidez que ha recibido. Además, los bancos están prestando más. Los bancos deberían ver de qué manera dan liquidez a sus clientes, porque de eso también depende su negocio, de que se mueva la economía. Entonces, yo más bien veo por ese lado, más que pensar en una entrega de bonos por los atrasos. Habría que ver las cifras, cómo se mueven este mes de reducción de los atrasos. Ok, entonces está diciendo Walter Espurri es que con este dinero extra que nos está entrando del petróleo, por el petróleo, y que aparentemente sigue subiendo y va a seguir subiendo, nos va a generar una liquidez que pueda, sin necesidad de hacer un bono, permitir que se resuelvan los atrasos. Eso es en definitiva, Walter, ¿verdad? Así es. Además, acordemos que el presidente también ha planteado
un aumento de impuestos importante, que iría, bueno, le quita el dinero a quienes lo tienen, sobre todo vía patrimonio, pero que iría también a darle más liquidez al fisco. Esa es la propuesta que tiene, y aparentemente la idea es de que ese impuesto, que esa reforma tributaria entre en vigencia hacia fines de este presente mes. O sea, esa sería otra fuente de ingresos que tendría el fisco. Yo he escuchado varias veces hablar, he escuchado siempre escucho sus criterios, lo leo y lo escucho siempre, Walter Spurrier, respecto al asunto de los subsidios, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo en que los precios deben ser reales, pero hay una constante molestia respecto, cuando se hicieron las bandas, la verdad sea dicha, la gente nunca pensó que se iba a subir. Mire cómo es lo uno con lo otro. La subida de los precios la subida de los precios del petróleo va a ayudar en mucho a pagar atrasos, pero por otro lado, la gente de a pie, los taxistas, etcétera, se quejan permanentemente de que se les ha subido demasiado el valor. Yo entiendo que se tienen que sincerar las cifras, pero esto, mi querido Walter, afecta políticamente al gobierno también. Entonces, es muy fácil salir a decir yo soy responsable. Sí, pero políticamente tú estás en un juego político. Entonces, ¿dónde está? Y esta es la pregunta al analista que entiende no solamente de economía, sino de política, Walter Spurrier, ¿dónde está el justo medio? Bueno, yo pienso que el objetivo que tiene que tener el gobierno es que hacia fines de su mandato, digamos, y hacia fines, estemos hablando del año 23, de aquí a menos de 2 años, en la segunda parte de su mandato, se sienta que la economía se está recuperando y que en todo caso, que tome ahora, este año y el próximo, en la medida de lo posible, decisiones que a lo mejor no es agrado del electorado, no es agrado de la población, pero que para la segunda parte de su mandato, como dice ser que en las próximas elecciones, la gente diga, bueno, tuvo razón Guillermo Lasso porque nos está sacando del problema. Ahora, esa visión no toma en cuenta, eso sí, que hay un gobierno, que hay una asamblea con intenciones golpistas, ¿no? Que hay una asamblea que quiere ver de qué manera lo vota para totalmente de acuerdo en la fanesca de siempre. Entonces, ¿de qué manera el presidente puede tomar medidas complicadas ahora? Porque no hay necesariamente un respeto de su mandato de 4 años, sino que pueden estar queriendo hacer algún tipo de... Sí, conversando con Walter Spurrier en plataforma en este momento respecto a algunos temas que se están dando. Esperamos que se vuelva a conectar enseguida. Sí, con él es lo que denominamos nosotros un breve pestañeo en lo que tiene que ver con las comunicaciones. Y ¿no? que me dijeron que hoy día a las 10 de la mañana nuevamente iba a haber un tema mundial. A nivel de afectación. Me dijeron de afectación, me dijeron hoy día. No sé si será verdad o no. Es que estos temas son complicadísimos. Y Jaime, que está en plataforma, ayer por nuestra zona se fue la luz 2 veces seguidas en un lapso de media hora. Y todo esto sucede en la semana, y alguna vez le preguntamos al técnico que vino por aquí de CENEL y no nos supo contestar porque en esa zona de Ceibos, Olivos, se va la luz todas las semanas. Se va 1 minuto, 2 minutos, pero se va. Es una locura. Y lo que tú dices yo también lo escuché, Eduardo, así que esperemos que no se acierta para que Lucía no se vuelva loca con el tema de las redes sociales. No. Nosotros podemos vivir sin redes sociales un tiempito, sin ninguna afectación, Eduardo, pero hay gente que no puede estar fuera de las redes sociales. Hasta que recuperemos la señal con Walter Spurrier, yo coincido con eso. Yo creo que al presidente lo están empujando a tomar una decisión que no le conviene al país. Nada más, cuando veo esta coincidencia que sale en los Pandora Papers, cuando veo esta actitud de la Asamblea, cuando veo el movimiento de una comisión a otra, cuando veo los discursos
de actores políticos con respecto a la situación, mala tos le siento, y yo creo que el presidente no debe de sucumbir a esta tentación o provocación y un poco buscar bajarle la temperatura al país. No hay que subirle la temperatura al país, hay que bajársela. Es lo que hay que hacer. Y ahí es cuando yo digo que falta el talento, la madurez del viejo, que le pone la pausa, que ve a los actores. Yo no veo, y recuperamos con Walter, yo no veo algún actor de los nobles que están pudiendo alzar el teléfono y llamando a uno de estos actores políticos. Recuperamos con Walter, por favor, continúe. Por favor, sigamos adelante. Sí, bueno, entonces, como decía, ese es el problema político que tiene Guillermo Lasso, pero ahora él debe, si logra sortear este problema del golpismo en la Asamblea, él tiene que más bien utilizar su caudal digamos, de respeto y de apoyo de la ciudadanía gracias al triunfo de campaña de vacunación, para tomar las medidas que necesite para asegurar que la economía salga adelante en el año 23 y 24, donde él ha prometido un crecimiento del 5%. Solo un tema adicional. Yo, dentro de todo lo que usted dice, coincido y se los hacía notar a mis compañeros. Si logra sortear el golpismo, por eso decía, es un tema político, y usted sabe bien, Walter, que la economía es una síntesis de la política. Por lo tanto, primero hay que tener claro los factores políticos en la mesa. Yo creo que Guillermo Lasso es un hombre talentoso, que ha llegado en todas las cosas de su vida, no en vano, pero necesita hoy más que nunca, hoy en esta crisis en la que está abocado a fines de año, necesita poder tener realmente la gente y los asesores y la capacidad para dedicarse a este asunto. De nada sirve hacer lo que se tenga que hacer si es que no hay un gobierno, si no hay gobierno, porque lo dice bien usted, si hay una desestabilización y si mañana no está, de nada te sirvió lo mismo. Así que coincido plenamente. Sigue, por favor, Alberto Quintana, Ramiro Cepeda, Jaime Velázquez. Don Walter, mientras conversamos con usted, estaba revisando cómo está pues el comportamiento en los mercados ahorita, la cotización del crudo, el WTI 80,61 dólares es la cotización en los mercados a futuro, ¿no? Y lo tomamos siempre como parte referencial por este tema de la comercialización de nuestros petróleos, ¿no? Y le pregunto, ¿hay fundamentos y estímulos globales suficientes como para pensar? Y esto lo traigo a colación por lo que leía pues en las proyecciones de Bloomberg, pensar que a diciembre podríamos tener un precio del barril del petróleo a 100 dólares. ¿Qué cree usted? Bueno, yo no sabría si podemos pensar en un barril de 100 dólares para diciembre. Yo en general no quisiera que esté tan alto porque eso estimula la inversión en nuevos campos y nos da a la vuelta de la esquina una caída en el precio. Yo pienso que con los 80 o que suba 90 sería suficiente. Ideal. El motivo central que hay es, o sea, hay dos factores que hay que tomar en cuenta. El uno es que cuando hay un periodo muy grande de precios altos como tuvimos entre el 2007 y el 2014, eso genera un exceso de producción que después caen los precios, al punto que el año pasado llegaron a estar negativos los precios. Pero ahora tenemos un periodo asimismo largo de fines del 2014 al 2021 en precios bajos y no ha habido mayor inversión en nueva producción de petróleo. Entonces, eso tiende a fortalecer el mercado para los vendedores. A eso se suma que Europa, y a eso se ha sumado ahora Estados Unidos con Biden, están en una campaña de convertir el uso energético del petróleo a convertirse a fuentes renovables. Y ese esfuerzo que están haciendo probablemente va a dar resultados, digamos, en las décadas de los 30 hacia el año 40, de que esté gran parte del consumo de petróleo sustituido con fuentes alternas de energía. Pero lo que sucede es que en el interín esa política está disuadiendo, está
desalentando la inversión en nuevas fuentes de energía. Por ejemplo, los bancos europeos no quieren financiar las exportaciones de crudo ecuatoriano. Es una manera de hostilizar la producción del petróleo en distintos países. Pero sí, eso significa de que estamos entrando en una etapa en que va a tender a haber escasez de petróleo. Va a tender a ver de que el petróleo a duras penas alcance a cubrir las necesidades y por lo tanto el precio del petróleo va a ser relativamente fuerte. Eso favorece la situación fiscal de hoy del Ecuador, pero a su vez obliga al gobierno a abrir la producción petrolera y atraer inversiones para que aumente la producción, porque como el Ecuador no invirtió en la última etapa del gobierno de Moreno, se está cayendo a la producción petrolera y estamos perdiendo de ganar con el mayor precio del petróleo. Y como importamos tantos combustibles, entonces el efecto positivo del alza del petróleo se va mermando. Entonces tenemos que entrar en una posición de tratar de mejorar la inversión, recuperar más pozos cerrados, aumentar la producción de crudo y aumentar la exploración para desarrollar campos que existan y que no han sido explotados para poder aprovechar esta bonanza y salir de la crisis fiscal sin tener que estar gravando más a toda la población. Claro, recuperar pozos, darle mantenimiento a determinados pozos también en los diferentes campos que tenemos acá en el oriente ecuatoriano, ¿no? Pero atraer esa inversión en un escenario político como el que estábamos pues más o menos delineando es complejo, complicado, ¿no? Porque tanto enfrentamiento, yo como inversionista desde fuera diría, caramba, tengo que pensarlo 5 veces antes de decidirme a invertir en Ecuador, ¿no? Bueno, eso lo que significa es de que se invierte cuando se consigue que hay más posibilidades, porque tiene que haber excelentes posibilidades para invertir en un país complejo. Ahora, recordemos que cuál es el peligro que tendrían los inversionistas únicamente si Pachacutic llega al poder, porque el correísmo, Correa, a las finales de su gobierno quería aumentar la producción petrolera. Lo que pasa es que él quería hacerlo con empresas estatales haciendo contratos a dedo, pero él no ha estado en contra del aumento de la producción petrolera. Entonces, en ese sentido, el riesgo fundamental que tendrían es únicamente si llega Pachacutic al poder, cuestiones que yo lo veo poco probable. Entonces, ahora hay distintos tipos de empresas que están dispuestos a invertir. Por ejemplo, la inversión que ha habido en Colombia, que lo ha llevado hasta 1 millón de barriles diarios, aunque ahora ha caído de ese valor, son empresas pequeñas en que están manejados por latinoamericanos y capitales latinoamericanos o árabes, en que ha habido mucho exfuncionario de PDVSA, porque recordemos que el chavismo acabó con el manejo técnico de PDVSA y técnicos de primer nivel se fueron a la calle, fueron a trabajar al sector privado. De esas hay empresas que ya hay en el país. Otras pueden estar interesadas en campos relativamente pequeños que para el tamaño de sus empresas son importantes. Entonces, sí se puede conseguir esa inversión con el gobierno a pesar de esos riesgos políticos, porque como digo, no diera la impresión que podemos pensar que próximamente llega al poder un partido que esté en contra de la producción petrolera, porque ese gobierno se estaría haciendo el harakiri, porque sin petróleo pues va a financiar un presupuesto tan grande como el ecuatoriano. Estamos conversando con don Walter Spurrier Vaquerizo. Permítame que Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes para usted. Walter, ¿cómo estás? Hola Ramiro. No. Déjeme ver si... Ahorita te escuché. Aló, sí, con este micrófono me escucha. Ahora sí. Ya. El ejercicio del poder demanda no solo lo que uno quiere hacer, sino lo que uno puede hacer. Lo que está sucediendo con el presidente Lasso es que quiere uno, pero lamentablemente lo que puede es otra, no tan diferente, pero probable menos ambiciosa de lo que él quiere hacer. Diferencia, esta confrontación
que él ya la tiene como personal, rotación que se ha trasladado a la asamblea y además actores políticos, lo que está derivando en una suerte de ingobernabilidad o choque de trenes. Este no es el ambiente propicio para ninguna inversión, por más de que el presidente sea el presidente Guillermo Lasso, porque el país no lo es solo él. Usted ve esta situación política como un agravante para que a todo aquel bienestar que dio origen al efecto Lasso, lo que ya se ha catalogado por parte de muchos actores políticos como una suerte desestabilizadora de un gobierno que no lo dejan hacer lo que quiere y terminará haciendo lo que puede. Bueno, sí, aquí tenemos un problema de gobernabilidad. Los políticos están interesados no en que generalizando, ¿no? Los políticos en general no están interesados en que el país se gobierne, sino cada uno tener su pequeño feudo para poder chantajear al gobierno de turno. Entonces, por eso es de que elegimos diputados en la primera vuelta, para que justamente haya pequeños caciques con pequeños grupúsculos que puedan chantajear al gobierno. Y esto lo hemos vivido muchísimo tiempo. En parte lo cambió Rafael Correa, pero ahí pasamos al otro lado a tener un gobierno que no teníamos derechos. Yo lo que veo es que, en efecto, si Lasso dijera, yo me voy a contentar con calentar el asiento y durar 4 años y no hago nada, probablemente dure los 4 años. Pero yo no pienso que él ha sacrificado su comodidad de estar gerenciando un banco próspero, grande, tener una muy buena y mantenerse en ese ritmo de tren personal, haber sacrificado eso para meterse en la, no es para calentar el asiento. Entonces creo que está dispuesto a decir, bueno, pues me votan, pero yo quiero hacer un cambio, quiero hacer que el país marche, yo quiero hacer que superar esta situación de ingobernabilidad. Entonces ahí se produce esta situación. Si tuviese un parlamentario, pues sencillamente cambia el gobierno y habría que hacer un ajuste de las fuerzas. Ahora, si seguimos la lógica que quisiera Lasso durar y hacer esos cambios, tendría que ceder ante las fuerzas políticas. ¿Y qué es lo que quiere el correísmo? Quiere que impunidad para los delitos del correísmo, ¿no? Y eso, pues, yo creo que la ciudadanía que quizás no tenga, la ciudadanía que habla, la ciudadanía que opina, no le va a aceptar eso, ¿no? De que se robaron tanta plata y manejaron tan mal el país, no paguen por sus delitos. Entonces, en ese sentido, sí estamos en una situación compleja. Lo ideal sería de que el gobierno reciba un apoyo de la población que torne difícil, complejo esta actitud golpista de la Asamblea. Pero en el caso de Lasso no creo que se vaya a contar con sencillamente calentar el asiento y no tratar de traerlos al país. Varios comentarios. Primero, la comunidad del sector privado probablemente tiene la explicación de lo afrodisíaco que suele ser el poder para determinadas personas, y eso termina siendo algo que determinadas personas quieren tener en la banda presidencial. Por supuesto, también es para gobernar y hacer bien las cosas, pero cuando usted asume una responsabilidad política, está en claro y entendido que no va a un convento en donde va a conservar su dignidad, sino que va necesariamente a un prostíbulo, y estoy siendo exagerado, hiperbólico, para poder graficarlo, quiero decir, en donde usted no puede conservar todos aquellos valores que ha podido ir viviendo en el sector privado, porque la política tiene esos moles. O usted cambia la política de raíz o no se mete en ella. Pero jugarse viejo en la presidencia de la República, jugar también e hipotecar el futuro de un país
el cual ya no puede aguantar más. Entonces, gobernar también es ceder y es rectificar, no mantenerse en su solo línea de pensamiento, sino conciliar una posición intermedia que permita que no se sienta nadie ni ganador ni perdedor, pero que el país ni la inversión sucumba ante una confrontación de la que no queremos ser testigos, Walter. Bueno, sí, hace mucho sentido lo que dice. Lo que sucede es que ¿qué es lo que yo veo? Dentro de la lógica de lo que tú dices, yo me voy hacia atrás y veo, en la época del gobierno de Rodrigo Borja, la democracia cristiana que competía con la izquierda democrática por el mismo nicho de centro-izquierda, decidió darle gobernabilidad al país, se negoció, entró al gobierno y Borja tuvo un gobierno relativamente pacífico en que pudo gobernar. Yo pienso que fue un buen gobierno de Rodrigo Borja, pero la democracia cristiana, eso le significó desprestigio. O sea, aquí a los que entran al gobierno no son electos nuevamente, se quedan fuera del gobierno, pierden su presencia política. Entonces, lo que vemos ahora, por ejemplo, con este gobierno de Lazo, de que ha estado tomando políticas que son de centro izquierda, donde llevaba una reforma tributaria en que prácticamente duplica los impuestos a quienes ganan mejores sueldos, debería tener el apoyo de la izquierda democrática. Pero ellos dicen, no, pues si los apoyamos a Lazo, entonces no nos va a ir bien en las próximas elecciones, porque el electorado castiga a los que han sido gobiernos en las urnas, entonces no lo apoya. Y ese sería, como quien dice, una de las fuerzas políticas importantes en la Asamblea que son más razonables. Pachacuti pide las cosas, pide cosas que no puede ceder el gobierno. O sea, Pachacuti no está pidiendo más recursos para las comunidades indígenas. Pachacuti no está pidiendo más inversiones en el agro de la sierra. No está pidiendo las cosas que van a mejorar directamente a su población. Está pidiendo que no se explote el petróleo, que no se exploten las minas, que se mantenga el subsidio de los combustibles. Con eso, sencillamente, el país no va a salir de su crisis y se va a empeorar la crisis. Porque entonces, en ese sentido, no hay una oposición o como digamos en el caso de España, por último, si el gobierno necesitara, el gobierno socialdemócrata en España necesitara, podría mirarse hacia la derecha para paliar las críticas de los populares. Pudiese ser en el peor de los casos. Aquí no estamos en ese tipo de situaciones, aquí hay posiciones intransigentes. No hay el deseo de llegar a una posición intermedia. Lazo sí ha estado cediendo. Acordémonos que el Lazo de la primera vuelta era un Lazo libertario que planteó lo que él piensa que debería hacerse. Y como casi no clasifica la segunda vuelta, gira hacia el centro izquierda y está haciendo un gobierno bastante más de centro izquierda. Puesto ministro de Finanzas a alguien de centro izquierda. El ministro Cueva es hijo de un ex ministro de Rodrigo Borja y no consigue el apoyo con eso, a pesar de haberse movido ideológicamente. Entonces, hay un problema de gobernabilidad, lamentablemente. Y como digo, si Lazo quisiera no hacer olas y ceder y mandar los proyectos a la Asamblea uno por uno y que se los baten y no hacer cambios legales, sí podría hacerlo. A lo mejor eso es lo que tendría que hacer, y ver qué logra hacer vía ejecutiva sin necesidad de legislativo. Quizás así pueda salir adelante, pero el país no creo que con eso saldría de la crisis. Estamos de acuerdo en esa parte de análisis, Walter, y lo que indefectiblemente parece que llegaría, si situaciones se dan como usted la describe y como se ve, es una muerte cruzada, y como en el póker, cada uno de los actores jugará el pozo y veremos quién se lo lleva, pero seguro que no ganará y será el país. Le paso a Jaime Velázquez con entrevista. Jaime, por favor. Ramiro, Walter, bienvenido. La verdad es que no pudiese analizar las cifras, la verdad es que me da uno hasta miedo, ¿no? Pero esta ingobernabilidad que se da en el Ecuador hace que en un momento dado, económicamente hablando, pueda afectar la imagen del Ecuador hacia el exterior, ¿o no?
Bueno, sí puede afectar la imagen en Ecuador en el exterior. Ahora, qué es lo que vemos en términos de la imagen del Ecuador en el exterior? La elección de Lasso mejoró sustancialmente el riesgo país. Y el riesgo país nos da, nos grafica, nos da una cifra referente de qué piensan los que pueden invertir en papeles ecuatorianos, tanto los que tienen como los que podrían invertir. Entonces, por eso excusamos esa medida del riesgo país. Pero una vez que fue electo Lasso y bajó el riesgo país se ha mantenido bastante estable. O sea, que hasta ahora lo que dicen es, habrá que ver, todavía el Lasso solamente ha mostrado lo que él quiere hacer, todavía no vemos nada en concreto, no vemos nada que signifique que caiga más el riesgo país. Y necesitamos que caiga mucho más el riesgo país para que la deuda externa sea pagable, porque actualmente los intereses que se pagan son usureros. Entonces, yo en ese sentido digo, bueno, que hay un cierto escepticismo todavía en el exterior, y se dice, bueno, hay que ver si el Ecuador puede cumplir con lo que quiere cumplir. Eso a nivel de los mercados financieros. A nivel del apoyo en ámbitos políticos, yo pienso que más bien lo que hay es un gran apoyo de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de los organismos multilaterales, porque consideran que en este entorno andino el gobierno de Lasso es el que ofrece una economía, el manejo más racional de la economía. Y por lo tanto, aquí acabo de reunirme con el representante del BID Invest, porque quieren invertir en el Ecuador, los créditos al sector privado. Me he reunido con el IFC también, del Banco Mundial, también quieren hacer préstamos al sector privado. Ha venido una delegación de los Estados Unidos para hacerle también préstamos para sacar al Ecuador adelante. O sea, la actitud de Lasso sí ha generado apoyo y deseos de apoyarlo, pero a nivel del capital privado todavía dicen quiero ver resultados. Y lo que están viendo ahora dicen, bueno, es lo que nos imaginamos que podía pasar hasta que no se prueben las leyes y Lasso no tome medidas que signifiquen que la economía va a salir adelante, nos mantenemos escépticos. Entonces, en ese sentido, a lo que yo voy es, lo que está sucediendo ahora va de acuerdo con lo que los mercados pensaban que podía estar sucediendo, que todavía no hay nada en concreto para pensar que este gobierno va a cumplir con sus promesas. Economista, el tema es que, si bien es cierto lo que usted señala, es que podría darse esta percepción internacional con respecto a las posiciones radicales por parte de cierto sector de los ecuatorianos en la parte política. Pero también es cierto que existe, pues obviamente, lo ha manifestado Eduardo, un malestar en la ciudadanía por el incremento continuo del combustible, y que eso puede en un momento dado llenar, digamos, no es expectativas, pero llenar, digamos, la ansiedad del pueblo de tener días mejores, y pues obviamente el tiempo se le acaba al presidente Lasso en ese sentido. Pero, ¿cómo hacer justamente para que eso no reviente, para que justamente se espera un poco más? Porque hoy en día hay muchas posiciones en las que dicen, ¿por qué no esperamos un poquito en el tema de aumento de combustibles? O sea, pongámosle un stand-by hasta ver cómo se recupera la economía. Pero el presidente de la asociación muy claro y muy firme en su decisión, dijo, esto no va a pasar, va a haber subsidios solamente a los transportistas, pero el resto tiene que seguir el tema de la gasolina. La pregunta es, ¿cómo hacer justamente para que la población entienda que la economía del país pues sobrevive de justamente los ingresos, y esos ingresos son por el lado del petróleo, y pues obviamente no puede subsidiar tanto al tema de los combustibles? ¿Qué hacer entonces en ese sentido para que la población entienda el tema? Bueno, la verdad, Jaime, es que la población lo que siente es su bolsillo, ¿no? Entonces, si se siente que la plata no le alcanza, las explicaciones, por mejores y mejor concebidas académicamente, no le bastan. Yo lo que pienso en el caso de la gasolina, Jaime, es de que cuando el gobierno dice eliminar el subsidio, ¿a qué se está refiriendo? Entonces, yo ya he escrito una cierta crítica en el caso de la gasolina, porque resulta pues que si Petroecuador es enormemente ineficiente, y tiene costos brutalmente elevados,
no hay derecho, si no hay un mercado competitivo, no hay derecho que nos hagan pagar eso. Entonces yo sí pienso que el gobierno lo que debería hacer es buscarse un valor internacional de referencia. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la gasolina de esta calidad en el Golfo de los Estados Unidos? ¿Y cuánto costaría traerla al Ecuador y distribuirla? Y a lo mejor resulta que el precio que ahora tiene la gasolina en el país ya está suficientemente alto y no tiene que seguir subiendo. Y lo que sucede es que Petroecuador tiene que traer nafta de alta calidad y tiene que mezclarla con la mala gasolina que saca de su refinería y que a lo mejor está mal utilizando el petróleo que está quemando que está refinando para hacer esa gasolina. O sea que no debería obligarnos a subsidiar la ineficiencia de Petroecuador. Yo pienso que la gasolina debe estar ya muy cerca del precio internacional y de hecho pues está más o menos como el precio de la gasolina colombiana. Entonces yo en ese sentido pienso que debería ver si la gasolina la para un poco la subida. El diésel yo sí pienso que tiene que subir el diésel porque está sumamente bajo. Ahora, la focalización de los subsidios tiene que ir, como digo, el transporte urbano e interprovincial. Que las personas que necesitan transportarse para trabajar, los niños para ir a la escuela, para ellos que no suban. Pero para todo lo que es actividades productivas, sí, los taxistas pueden quejarse, pero realmente el taxi es un transporte de excepción. Si tenemos a alguien enfermo y tenemos que llevar al hospital, cogemos taxi, pero un recurso de lujo en todas partes del mundo ir en taxi, ¿no? Porque hay transporte público. Entonces, en ese sentido, yo no creo que tenga que ir el subsidio a los taxistas. Pero en lo que respecta estrictamente en la gasolina, pienso que ya debería pensarse si es que se justifica seguirla subiendo o no, si no está ya a niveles internacionales y más bien conservar el alza en el diésel, porque para las actividades productivas, porque no tiene razón de ser subsidiar una actividad productiva, hay el aumento de costos, se lo pueden pasar al consumidor. Economista Walter Spurrier, le doy el paso a Alberto Quintana, que se encuentra en la cabina y tenemos usted. Adelante, Alberto. Sí, por supuesto, agradecerle a don Walter Spurrier Vaquerizo, analista económico, presidente del grupo Spurrier, editorialista de los diarios El Comercio y El Universo, por entendernos, ¿no? Tan ampliamente abordando estas temáticas, ¿no? Desde precisamente las aristas de lo económico y también lo que tiene que ver con estas temáticas políticas que en algún momento se cruzan y que tienen que ver con el diario vivir de los ecuatorianos. Don Walter, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Walter. Ya, muchas gracias.